a la mesa con los expertos de las organizaciones no gubernamentales que están custodiando los votos. No, los custodios de los votos han sido los fiscales, que se han sumado, y por mucho, en esta última elección, en las PASO. Pero no obstante eso, todos hablan de microfraude, casi fraude. Les agradezco a todos. Claudio, Leandro, mi caballero, muchísimas gracias por estar aquí. ¿No se escucha? ¿Aquí? ¿No? Bueno, vamos a encarar. Lo primero que quisiera preguntarle a Pablo, Leandro y a Claudio. ¿Hay o no hay fraude? ¿Hubo o no hubo fraude en la provincia de Buenos Aires? Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Se escucha bien? Bien. Yo creo que en términos generales lo que hay que conceptualizar que hay un sistema obsoleto, que no sirve, que está pensado para otra época, con dos grandes partidos fuertes nacionales que se controlaban, y eventualmente terceras, cuartas fuerzas emergentes, que eso entró en crisis en el 2001 para uno de los partidos y hoy dividido en distintos bloques para el otro, donde la ley electoral decía usted tiene que tener fiscales y usted tiene que asegurar las boletas y usted tiene que controlar. Eso no existe más. Entonces eso está en crisis, porque aparte no hay una mirada a los ciudadanos, que es lo que nos tiene que interesar a todos. Es decir, ciudadanos que tengan en el cuarto oscuro las boletas de la oferta electoral y puedan votar por el candidato que quieran y que ese candidato sea efectivamente llegado y contado en el lugar donde debe ocurrir. Esto que es obsoleto y que no nos debe llamar la atención, con mayor o menor gravedad, es lo que está ocurriendo en este momento en la Argentina. Pablo, hay como un folclore, me parece, de la resignación entre los ciudadanos que observan cómo después de cada elección y antes se previenen la posibilidad de las maniobras, el robo de boletas. Se conocen ya, creo que hay un inventario de todas las mañas, ¿no?, dentro de la tradición y el folclore político. Pasan las elecciones, se producen denuncias, pero en el después no pasa nada. ¿A quién favorece el sistema? Me parece que eso es lo que nos tenemos que preguntar, porque este es un sistema que indudablemente le es funcional a alguien, porque como bien decía Claudio, es un sistema totalmente obsoleto, que no se usa casi en ningún lugar del mundo, en muy pocos países. Los países han avanzado hacia la boleta única, hacia sistemas electrónicos, aquellos que han profundizado en una discusión porque tampoco es tan fácil. Entonces nos tenemos que preguntar quién hace campaña con la boleta en mano, para qué sirve hacer campaña con la boleta en mano, para qué sirve que los propios partidos políticos tengan que ser los que pongan las boletas adentro de los cuartos oscuros, cuando Córdoba, Santa Fe han solucionado el problema del robo de boletas de una forma muy fácil. Salta con el sistema de boleta única electrónica, ¿no?, con sistemas diferentes, que tienen otro tipo de control, que tienen otras complicaciones. Pero indudablemente la gran pregunta es ¿a quién le es funcional este sistema? Y si estamos dispuestos, porque dicen no se puede cambiar el sistema en la mitad del proceso electoral. Estoy de acuerdo, sería un poco desprolijo, ¿sí?, hasta riesgoso. Pero estamos dispuestos a discutir a partir del 10 de diciembre que Argentina sea el último año que aplicó este sistema. Leandro, conversábamos antes de entrar en el programa, otra cuestión clave. Lo que está denunciando Felipe Solá ahora, ahí está Tato Brown, Carlos Brown, que representante del Frente Renovador, nos va a decir en qué consiste tal vez esto que ha pasado en la provincia de Buenos Aires. ¿Es una ecuación perdida? Después que se conocen los resultados provisorios del escrutinio provisorio, ¿hay partidos que han podido recuperar votos que habían denunciado que les eran propios y que no los contabilizaban? Sí, está la experiencia en Río Negro, por ejemplo, Cambiemos recuperó 10.000 votos en el escrutinio definitivo. En Chilecito se dio vuelta el resultado porque favorecía al oficialismo y terminó beneficiando a la oposición. Por lo tanto, el espacio natural para dirimir todo esto es sin dudas el escrutinio definitivo, ¿no? Pero como bien dicen aquí los colegas, estamos ante un sistema que está agotado, en donde, Pablo, no hay rendición de cuentas. Es decir, aquí hay muchos inconvenientes. Por ejemplo, Indra es una empresa que es la que hace la carga, ¿no? Sí. También hace la carga en El Salvador.
y lo hace muy bien, pero allí, por ejemplo, el acta de cierre de mesa se digitaliza automáticamente desde el colegio. Acá nosotros metemos al Correo Argentino, que es una empresa del Estado muy politizada, a hacer un trabajo que no lo ha hecho bien. Tenemos la mayoría de la mitad de las actas de los telegramas mal confeccionados. Perdón, tenemos al director nacional electoral militante del Frente para la Victoria. No sé, yo Alejandro Tulio lo respeto en términos personales, pero la pregunta es, porque una de las propuestas creo es generar una autonomía, una autarquía de un órgano que sea independiente de los partidos políticos y del Estado y del gobierno de turno, para dar un mínimo en las formas y en el fondo, de transparencia, de ecuanimidad, perdón. Sí, no tiene tanto que ver con Tulio en la persona en sí mismo, lo que tiene que ver es con una ingeniería institucional, electoral, que no existe en casi ningún lugar del mundo, existe en algunos lugares, pero Argentina no es el lugar para aplicarlo. Claro, porque, por ejemplo, vuelvo a retomar un poco lo que planteaban como tema en el editorial. Tulio se va a enfrentar a dos cosas. La queja de Felipe Solá por los 192.000 votos que dicen que le faltan, y la denuncia de Scioli por la campaña sucia del PRO. ¿De qué se va a ocupar yo pienso, un hombre que dice ser el Frente para la Victoria, ¿a qué le va a hacer mayor caso? ¿No? Cuando han dicho que todas las denuncias por fraude no tienen sustento, que siempre son habladurías y que nunca hay pruebas. Ahora apareció el fiscal Dilelo, que de oficio empezó a actuar. Mañana creo que se va a juntar con Felipe Solá. ¿Quién puede saber? Yo le preguntaba a Solá, hasta el propio Frente Renovador admite que sus propios fiscales no estuvieron, en algunos casos, a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, le pregunto, ¿para qué sirve esta denuncia? ¿Para dar vuelta a la elección de las PASO? Ya no. ¿Para qué sirve, las cuentas posteriores? Ya con este sistema, hasta que no tengamos otro, todo el deber ser y el futuro, que sería maravilloso no tener este sistema, quedará para otra discusión. Sí, yo creo que hay algunas cuestiones ahí que tienen que ver con un cambio real, como vos bien decías, respecto a una justicia electoral y un organismo independiente, profesionalizado, que pueda desarrollar esta cuestión y sacarlo de cualquier poder ejecutivo, en particular, que le ha tocado, pero de cualquier poder ejecutivo. Desde ese punto de vista, quien se encarga del recuento definitivo, que es el que vale, es la justicia electoral. Este es el primer punto que tenemos que determinarlo. Por eso es importante todo el proceso de fiscales electorales que vayan con su planilla, que controlen. También debemos decir que hoy están los telegramas al acceso de todos, porque es algo novedoso, por internet y demás. Uno puede acceder, puede comparar en tiempo real, puede mandar un WhatsApp, puede hacer todo un mecanismo de control que es fundamental que esta situación se pueda dar. ¿Qué han visto ustedes, que son los expertos? Ustedes recabaron, nosotros hablábamos el mismo día de la elección, recabaron denuncias. Lo que se ha visibilizado a través de las redes sociales fueron muchas fotos de telegramas en donde había cosas desopilantes. Por ejemplo, que Scioli tenía más votos que electores tenía la mesa, por ejemplo, o que había el candidato oficialista tenía todos 100%. Los votos y todo el resto tenía 0. 100%. Sí, está claro que el Estado llega, pero no controla. Hay algunas zonas electorales de la provincia de Buenos Aires o de nuestro país en donde el Estado llega, pone la urna, pero no controla. Y esto realmente es grave. Y vuelvo a repetir, tiene que haber rendición de cuentas, Pablo, porque nosotros sabemos quiénes son las personas que estuvieron al frente de una mesa como autoridad de mesa. ¿Rendición de cuentas? Rendición de cuentas. La Cámara Nacional Electoral, por ejemplo, designa a las autoridades de mesa. Nosotros ahora sabemos cuáles son las actas de cierre en donde listas competitivas tienen 0 votos y a su vez tienen la firma de la autoridad de mesa. Queremos saber qué pasó con esa autoridad de mesa. Que rinda cuenta a la autoridad de mesa. Es decir, ¿quién designa esas autoridades de mesa? De las primarias a las generales, la autoridad electoral tiene que hacer un examen exhaustivo de lo que ha pasado en esa elección. ¿Y se hace esto? No se hace. Yo no lo veo. Es Ahora, más, no veo que convoque. Me parece que hay que tener claro que nuestro sistema está basado en el día de votación, en la mesa de votación. Y una vez que se sale de ese ámbito, es imposible cambiarlo. Por más que hay algunos casos, como bien decía Leonardo, si los fiscales no controlan con este sistema, con la boleta electrónica o con la boleta única, no hay salida. Se transforma en cosa juzgada. Sí, una vez que se confecciona el acta, salvo que un fiscal tenga un acta que da diferente al acta que llega al tribunal, ya no
no hay solución. Entonces, lo importante con este sistema y con cualquier otro es que los partidos políticos tengan fiscales partidarios controlando a muerte cada uno de los votos. No hay otra forma, y mucho menos en este país, que una vez que se hace la ley, se hace la trampa. Bueno, agregaría eso, fiscales que controlen a muerte si han sido preparados para tal fin. Y autoridad de mesa capacitada. Claro, porque vos podés tener un fiscal ahí con un atrincherado como Rambo para cuidar los votos, pero si no sabés cómo hacer, nos enteramos de que había capacitación de fiscales esa misma mañana, capacitación de fiscales de 2 horas, ¿no es cierto? Claro. Sí, nosotros como red trabajamos varios aspectos. Uno es ciudadanos voluntarios que se capacitan, tenemos distintos sistemas de capacitación en la red Ser Fiscal, y luego eligen partidos para poder trabajar en ellos, porque quien designa a un fiscal son los partidos políticos. Ahora estos ciudadanos trabajan para controlar el conjunto de la elección. Y es importante no solo el saber qué hace un fiscal, sino tener la cuestión espiritual de que ese ciudadano está controlando como fiscal al conjunto de la votación. Nosotros tuvimos sobre las más de 3.000 y pico de denuncias del día de la votación, el 75% fueron por robo de boleta. Estamos trabajando ese tema, nosotros pensamos, tenemos un matiz con Pablo, pensamos que se puede hacer alguna cuestión para este 25 de octubre, estamos trabajando con nuestros legales. Voy a hacer una pregunta absolutamente ingenua. ¿Hay alguna autoridad de mesa que haya pagado o que haya, digamos, porque es una carga pública, pero también el delito electoral está contemplado? Así como no hay penas para los que no votan, tenemos voto obligatorio sin penas. Todavía hay el folclore de mi abuela, de mi tía, de mi mamá, que me dicen, y si no voy a votar y no me van a dejar después hacer... seguimos con esa tradición del Estado. Son costos irrisorios, del 50 Estado pesos gendarme. para aquel que no va a votar, con lo cual 10 millones de personas no fueron a votar. Sí. Pero a la vez, digo, ¿hay castigo para el delito electoral? Justamente nosotros desde nuestra organización Transparencia Electoral lanzamos una campaña de concientización acerca de los delitos electorales en Twitter y en las redes sociales, porque el Código Nacional lo establece, de 3 meses a 4 años para el que adultere un acta, o para aquel que robe boletas. Evidentemente, en las zonas calientes de acá a la próxima elección, ya se sabe dónde estuvieron los principales problemas. Bueno, allí se debe atender, tiene que haber más presencia de autoridades, cartelería que indique el costo de robar una boleta. Digo, se tiene que trabajar en el medio, sino para qué. Bueno, no, la respuesta es no. No a tu pregunta. No hay. Es simple, no hay. En la práctica no lo hay. No hay. Bien, no hay castigo para el que no va a votar en un sistema de voto obligatorio. No hay castigo para el delito electoral, que está contemplado, que se denuncia, que se cometen, pero nunca se encuentra al responsable. Es un poco, ¿no?, un autoengaño de los tantos que tenemos los argentinos. 30 segundos mirando el 25 de octubre, siendo pragmáticos, prácticos. A las fuerzas políticas, ya vamos a estar con 3 intendentes de 3 candidatos de 3 fuerzas diferentes. ¿Qué recomiendan hacer? Capacitar a los fiscales, principalmente a la fuerza política, a las autoridades de mesa, capacitarse, no solo ir el día que tienen que ejercer este tema, sino que se capaciten, porque si no el fiscal te lleva puesto muy fácilmente. Y finalmente al ciudadano que sea responsable, que tenga paciencia, que no se queje en la cola, que respete y que no sea impaciente a la hora de esperar los resultados, porque es difícil llevar adelante esa tarea. A los ciudadanos que asuman su responsabilidad cívica, un día o 2 días, donen su tiempo para ser fiscales electorales, porque la verdad que los partidos políticos no llegan a tener fiscales, que se queden hasta el final de la votación, que los ciudadanos vayan temprano a votar, que no dejen hasta último momento y que lleven la boleta en la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Instar a las autoridades electorales a que trabajen ese instante tan peligroso entre el acta de cierre de mesa y la presencia del correo argentino a la hora de llenar el telegrama que después se va a digitalizar. Me parece que ahí hay que trabajar mucho. Gracias a los 3, Poder Ciudadano, Transparencia Electoral y la red Ser Fiscal, ¿no? 3 organizaciones no gubernamentales que lo están invitando a hacer. Ya sé que se nos exige demasiado, pero un esfuercito más y después cambiar el sistema electoral, ¿eh? Gracias, ya están los candidatos a intendentes de la provincia de Buenos Aires, ya está Juan José Sebrelli, después viene Laura Di Marco. Pausa.